más limpios. Y yo la veo y ya sé cómo actuar. Horario y frecuencia siempre hay que respetar. Guayaquil, ciudad de todos, siempre vamos a cuidar. Sí, sí, La ciudadanía, el municipio y Urbaceo. Juntos por Guayaquil, ciudad de todos. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. El siguiente programa tiene clasificación A, apto para todo público. A esta hora presentamos De Frente con la Certera, con el auspicio de... ¿Por qué aún vas al banco hacer fila? Yo antes iba al banco para todo, pero ahora uso la app de Banco Guayaquil que me funciona 24/7. Puedo pagar servicios, transferir a cualquier hora, ver mis movimientos, depositar cheques y hasta bloquear la tarjeta si la pierdo. Pago lo que sea, cuando sea. En el mejor banco para ti, no se hace fila. Por eso, sinceramente, somos el mejor banco para ti. Banco Guayaquil. Juntos hacemos posible un mejor Ecuador. Recicla ese celular, tablet, laptop o router que ya no usas. Deposítalo en los Recibot disponibles en tu centro de atención a clientes Claro a nivel nacional. Yo también decía, es rapidito, solo voy al banco y vuelvo. Mentira. Terminaba haciendo fila todo el día, solo para depositar un cheque. Hasta que mi hija me dijo, ¿y por qué no vas al cajero multifunción, pues mamá? Y es una maravilla. Deposito dinero o cheques, hago retiros, consulto mis saldos y mucho más. En el mejor banco para ti, no se hace fila. Por eso, sinceramente, somos el mejor banco para ti. Banco Guayaquil. Juntos hacemos posible un mejor Ecuador. Recicla ese celular, tablet, laptop o router que ya no usas. Deposítalo en los Recibot disponibles en tu centro de atención a clientes Claro a nivel nacional. Miércoles 9 de julio, aquí en De Frente con Los Artieda, vamos a iniciar nuestra agenda de entrevistas, no sin antes el pensamiento del día en lo dicho de frente. No lastimes a los demás con lo que te causa dolor a ti mismo, lo dijo Buda. Y les contamos quiénes van a ser nuestros invitados el día de hoy. En primer lugar, Matías Abad, analista político. Con él analizaremos el caso del asambleísta del oficialismo acusado de afectar la imagen institucional por estar garabateando durante una sesión de la comisión a la que pertenece. Además, el general Patricio Carrillo, ex ministro del Interior y ex comandante general de la policía, para hablar de las debilidades y fortalezas de la guerra entre el Estado y el crimen organizado para recuperar el control de la franja costera del país. Y Cristina Vinuesa, ella es la gerente de la UTPL, la Universidad Técnica Particular de Loja. Con ella hablaremos de las vinculaciones que las universidades desarrollan con la sociedad. Nos vamos a ir a una pausa, volvemos enseguida. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Yo perdía medio día viajando para ir al banco, hasta que me di cuenta que en el banco del barrio hago de todo. Depósitos, retiros, pago mis servicios básicos y hasta pago mi tarjeta. Y lo mejor, sin filas eternas ni aguantando tráfico, porque el mejor banco para ti está en el corazón de tu hogar. Por eso, sinceramente, somos el mejor banco para ti. Banco Guayaquil. Juntos hacemos posible un mejor Ecuador. Recicla ese celular, tablet, laptop o router que ya no usas. Deposítalo en los Recibot disponibles en tu centro de atención a clientes Claro a nivel nacional. ¿Por qué aún vas al banco a hacer fila? Yo antes iba al banco para todo, pero ahora uso la app de Banco Guayaquil que me funciona 24/7. Puedo pagar servicios, transferir a cualquier hora, ver mis movimientos, depositar cheques y hasta bloquear la tarjeta si la pierdo. Pago lo que sea, cuando sea. En el mejor banco para ti, no se hace fila. Por eso, sinceramente, somos el mejor banco para ti. Banco Guayaquil. Juntos hacemos posible un mejor Ecuador. Recicla ese celular, tablet, laptop o router que ya no usas. Deposítalo en los Recibot disponibles en tu centro de atención a clientes Claro a nivel nacional. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario.
Frente con Los Artieda y agradecemos esta noche que nos acompañe Matías Abad, analista político. Con él queremos analizar un poco el caso de estos realmente son dos casos que se han ocurrido, registrado recientemente en la Asamblea Nacional. Por un lado, el asambleísta del oficialismo que está acusado de afectar la imagen institucional y que podría ser suspendido inclusive por dibujar durante el pleno, por un lado, y otro acusado de un caso de violación. Así es que gracias, Matías, por acompañarnos, decíamos, unos minutos, y porque realmente pues esto vuelve a traer a la palestra, nuevamente está sobre el tapete de la discusión, la necesidad de que realmente existan requisitos para que cualquier ciudadano no pueda ser asambleísta. Y dirán que entonces pues no es democrático, pero realmente a la asamblea van a ser leyes, ¿no? Entonces no cualquiera ni está preparado ni debería ostentar este cargo de tanta responsabilidad. Matías, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y sí, justamente creo que quizás nos hemos quedado en un caso, en la anécdota, ¿no? En el gesto de dibujar durante este proceso de fiscalización clave, que sí, sin duda refleja una falta de comprensión sobre el peso del rol legislativo que está asumiendo la persona, también del valor de la deliberación política y sin duda de la seriedad institucional. Sin embargo, en el caso del joven que se le encontró haciendo los garabatos, esto no es más que un síntoma de una crisis mucho más profunda en la representación política y que está permeado y que requiere de la atención y que requiere también de la presión ciudadana para que se dé una necesaria e indispensable reforma al sistema de partidos. ¿Cuál es la reforma que debería existir? Yo recuerdo hace mucho, no tanto realmente, hace algunos meses o tal vez un año por ahí, pues cuando estaba nuevamente en discusión esto de quiénes deberían ser asambleístas, decían, bueno, pues no pueden ser solo abogados o no pueden ser, porque decíamos, ¿no? Los abogados son los que hacen las leyes, los abogados deberían tener asesores que son pues médicos o asesores que pueden ser comunicadores o asesores que pueden ser empresarios, en fin, pero los que hacen las leyes y los que saben de leyes son los abogados. Había muchos criterios al respecto. En nombre de la democracia, pues cualquiera podría ser asambleístas. Yo realmente en lo personal difiero mucho de ese concepto. Pero, y un poco escuchaba también que decían, las personas, ¿no?, que opinaban, decían, bueno, pues en todo caso, los responsables de quienes vayan a la asamblea son los dueños de los partidos, porque ese es otro punto que ya también vamos a analizar. Actualmente los partidos políticos tienen dueños, tienen personas que son los líderes y que son los que mandan en los partidos y el resto de las personas, los miembros de los partidos, pues obedecen. Y ahora que tenemos que votar en plancha, pues los 2, 3 primeros son unos brillantes, unas lumbreras y el resto pues son rellenos. ¿Cómo hacemos las modificaciones para tener asambleístas de verdad y que votemos por asambleístas que realmente nos representen? Bueno, lo primero, hay que aceptar una realidad, ¿no? Como usted bien ha señalado. Los partidos políticos en el Ecuador han renunciado a su función esencial, que es básicamente identificar, formar, seleccionar y respaldar a cuadros ciudadanos representativos, capaces, idóneos para que puedan ser finalmente los candidatos que luego serán las autoridades de nuestro país, ¿no? Eso no vemos que exista un proceso real de formación política y de selección política para poder llegar a cubrir los espacios de poder con los perfiles más idóneos, ¿no? Hoy todos sabemos, y es una verdad, que en cada elección se discute, se delibera, se debate, pero no se hace nada. Muchos partidos se comportan como franquicias electorales. La mayoría de partidos son vehículos de alquiler, ¿no? Donde lo único que importa no es el mérito, sino la lealtad o la transacción en ese momento para prestar un espacio dentro de una organización política para que alguien sea candidato, para que alguien
ayude a sostener la vida institucional del partido, ya que hay que cumplir unos mínimos de votación en cada elección, y básicamente se prioriza la conveniencia mediática de uno u otro personaje, en muchos casos gente que puede tener algún arrastre por ser también alguien conocido de la farándula, el deporte u otro espacio de mediático. Así es que, de forma general, frente a lo que debería ser los partidos, de ser estas entidades de mediación entre el ciudadano y el poder, más bien simplemente se han dedicado a privilegiar lo simbólico, en este caso puntual de lo que estamos hablando, lo juvenil, lo decorativo, lo legal también para cumplir las cuotas también de representación de jóvenes dentro de las papeletas, y no hay realmente una evaluación de la preparación que tiene cada uno de los aspirantes para ejercer el cargo. Entonces, de forma general podríamos decir que la asamblea no se llena de improvisados por accidente, sino se llena, como usted bien señalaba, por la decisión de los partidos y más específicamente de los caudillos de los partidos que privilegian la utilidad política sobre la capacidad técnica. Ahora, como usted bien hacía la pregunta, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer para ajustar, ¿no? esta realidad? ¿Cómo haríamos para cambiar esta realidad? Es un debate legítimo. Debe abordarse con cuidado también para no vulnerar los derechos políticos fundamentales que incluso están ya expresos en la Constitución de la República. Y yo más diría, más que exigir, como mucho se habla, se debate y se comenta en redes sociales, de, bueno, que lleguen con un título universitario o que tengan experiencia previa acreditable, porque de alguna manera ha habido figuras, buenos legisladores, personajes políticos, que han trascendido, que no necesariamente por el acceso a oportunidades pudieron tener una formación universitaria o pudieron tener la experiencia necesaria para generar un tipo de acreditación, como se está hablando. Pero creo que hay otros mecanismos, ¿no? Yo estoy más a favor de que se exijan más mecanismos democráticos dentro de los propios partidos. Esto es, que exija por lo menos que se exija a los partidos por lo menos una militancia real que se sostenga en el tiempo, que se exija unos procesos internos de selección reales también con participación efectiva de las bases para definir quiénes van a ser los candidatos. Y creo que para mí lo más importante, que ya lo he venido de alguna manera presentando en otros espacios, es que tiene que haber una afiliación previa mínima para poder ser candidato. Es decir, si usted le exige a un partido político para poder candidatizar a alguien que esté al menos 2 años dentro de la organización política, muchísimas cosas van a cambiar y estos mecanismos de utilizar las organizaciones políticas como vehículos hacia el poder o como franquicias electorales, sin duda van a ir disminuyendo y se va a ir saneando de a poco el sistema de partidos. Y de ahí puede haber otras ideas interesantes, ¿no? Yo creo que tampoco es descabellado que la misma asamblea cree una escuela de formación legislativa y que obligue con cumplimiento de asistencia y notas a que los legisladores electos tengan que, previo a debutar en su curul legislativa, tengan que aprobar este curso, ¿no? Yo creo que es lo deseable para que al menos entiendan procedimiento parlamentario, entiendan los mecanismos de aprobación de leyes y todo lo que en su día a día vemos que les da problema y vemos que les genera desinterés, ¿no? Y puede haber otros debates también amplios, ¿no? Como usted decía, bueno, reformamos el voto en plancha, volvemos a un sistema que se pueda elegir a los candidatos entre listas. Bueno, ahí hay una reforma electoral al sistema electoral que puede ser algo más compleja, pero de todos modos lo más importante es que no se pierda el foco, ¿no? No se trata de cerrar la puerta a los jóvenes, sino de abrir la puerta a los jóvenes, pero con responsabilidad. Usted sabe, Matías, que a mí me gustaba que en algún momento se daban estos semilleros, ¿no? Que incorporaban y que todavía conservan algunos movimientos y partidos. Estos semilleros que incorporaban a chicos con mucho potencial y los educaban y les enseñaban todo esto que usted decía, ¿no? Cómo era la política, la gobernabilidad, gobernanza, bueno, tienen otros términos, y sobre todo estos
esto tan importante, ¿no? Cómo es el sistema de la asamblea, porque realmente por desconocimiento es que se cometen errores de procedimiento, ¿no? Que luego pues la Corte Constitucional les está llamando a cada rato la atención porque desconocen cómo es el procedimiento y probablemente los asesores que también desconocen no se percatan de estas situaciones. No sé en qué momento dejó de importar o realmente ya no tiene no tiene mucho peso estos grupos, estos semilleros, como decía. Pero también sí me gustaría conocer su criterio, Matías, en torno a la importancia del voto ciudadano, ¿no? Cuando nos presentan los cuadros de gente desconocida o gente que puede ser súper preparada, realmente personas muy profesionales, pero no los conocemos, no optamos por ellos porque no los conocemos y preferimos al momento de votar por esos rostros conocidos que aunque nos han defraudado, pues votamos nuevamente por ellos porque confiamos en que esta vez sí va a hacer las cosas bien o porque confiamos en el caudillo que nuevamente nos recomienda a ese mismo grupo humano que ya ha estado 700 veces en el mismo lugar y la gente es como que va nuevamente confiando en esta misma agrupación y nuevamente vota por ellos. Bueno, en esta ocasión hubo un revés, ¿no? La gente votó por otra agrupación política y fue una gran sorpresa, pero digamos que ese ha sido el comportamiento generalizado. ¿Qué opinión a usted le merece esto? Bueno, respecto a la primera parte de su comentario, de hecho, en su momento, previo a que Rafael Correa instale en el imaginario esta idea de que la partidocracia per se es mala, ¿no? Que tener partidos políticos de trayectoria era sinónimo de una organización que no aportaba al desarrollo del país y que más bien era la causa estructural de toda la problemática y de todo el atraso del Ecuador, ¿no? Pero previo a ello, más allá de que muchas cosas realmente son objetables, cuestionables, criticables a los partidos políticos, pero de alguna manera habían partidos con líneas ideológicas claras, con idearios que no únicamente tenían un proyecto cantonal, provincial, nacional, sino internacional, ¿no? Habían líneas como la socialdemocracia, ¿no? Que estaba representada con la izquierda democrática y que realmente tenía lo que usted hace referencia, ¿no? Escuelas de formación política, escuelas de debate ideológico, que además permitía, con base a la cooperación internacional, que jóvenes aspirantes a políticos en sus 18 años, estén ya en la asamblea un poco demostrando sus destrezas artísticas, sino que estén más bien formándose en otros países, en escuelas, en diplomados, en posgrados de formación política, que luego más bien les daba muchas más herramientas para enfrentar ya una elección y por supuesto muchísimos más elementos, herramientas para poder enfrentar el día a día de ejercer un cargo de representación política, ¿no? Lo mismo el Partido Socialista, la democracia cristiana y demás, ¿no? Habían corrientes y líneas de pensamiento que los partidos se alineaban, que podían también tener un proyecto transversal y que también les permitía tener este intercambio también internacional, nacional, de debate de alto nivel, ¿no? Ahora cada vez se ha perdido más esta praxis, ¿no? Cuando los partidos hablan de formación política es únicamente para ocupar el presupuesto también que reciben las organizaciones de parte del Consejo Nacional Electoral para procesos de fortalecimiento institucional, ¿no? Y en nombre de estos procesos de fortalecimiento institucional, pues básicamente todo se resume en unos cuantos fines de semana con algunas charlas y no en procesos reales de crecimiento, ¿no? O sea, lo deseable sería tener jóvenes que se involucren a edades tempranas en las organizaciones políticas, crezcan con las organizaciones políticas, primero puedan estar en espacios como asesores, como asistentes, trabajando dentro de los espacios de poder, vayan aprendiendo y luego empiecen una carrera siendo
quizás representantes parroquiales o cantonales, luego puedan aspirar a un cargo un poco más elevado y luego finalmente, en razón de su desempeño, de su formación y de demostrar cualidades ante la militancia, sea la propia militancia la cual finalmente decida cuál es el personaje, cuál es el candidato más idóneo para que los represente en una contienda nacional, ¿no? Y esos lleguen a ser finalmente los asambleístas, los alcaldes, prefectos y por supuesto presidentes de la República, ¿no? Acá es al revés, acá simplemente hay alguien que quiere ser presidente porque amaneció un día con el presupuesto suficiente y las ganas necesarias y busca una organización política que finalmente o la alquila o la compra o simplemente llega a un acuerdo para distribuirse las candidaturas, llega a ese propósito de ser candidato y cuando gana pues se ve solo en Carondelet, solo en las alcaldías o solo en las prefecturas y le toca improvisar, le toca empezar a reciclar elementos de otros partidos, se ve la necesidad de mantener a los que ya estaban o de recoger de otros partidos perfiles que puedan ajustarse a los cargos, ¿no? Porque nunca hubo un proceso de organización política, nunca hubo una militancia real, nunca hubo un proceso de crecimiento político en conjunto, ¿no? Sino simplemente alguien amaneció con el dinero y con las ganas de ser presidente, ¿no? Entonces lo que ha ocurrido, no, por supuesto, no solo ahora, ¿no? Sino desde ya hace algunos años, desde que se empezó a descomponer este sistema de partidos. Ahora, la segunda parte de su comentario también, ¿no? Hay una responsabilidad también directa del votante, ¿no? Del ciudadano, del ecuatoriano. Y sí, el voto entre listas cerradas, en plancha, como se conoce, pues hace que muchas personas tengan que marcar su voto sin conocer a los candidatos y básicamente generar un proceso de arrastre, ¿no? Si voto para presidente por la lista 100, pues votaré por el resto de candidatos de la lista 100 para el resto de dignidades, ¿no? Y no se da una reflexión de los perfiles, de los nombres, de los currículums. Pero bueno, hay cosas que también se puede hacer, ¿no? Creo que la ciudadanía, como ciudadanos, también debemos exigir a los partidos explicaciones sobre a quién postulan y por qué, previo a que sean autoridades, ¿no? Aquí estamos haciendo un poco el ejercicio a la inversa. Y, lógicamente, lo deseable sería que desde los primeros años de educación, escuelas, colegios, existan educación cívica, cultura institucional, que tengamos más familiaridad con la rendición de cuentas, que dentro de las familias empiece a haber más discusión política, porque mientras votemos por banderas, por figuras, por arrastre y no por biografías, pues vamos a seguir eligiendo entre curules ocupadas y una representación más bien vacía. Realmente contundente su reflexión, Matías. Ese es el deber ser, que exista responsabilidad democrática y no negocio político. Ese día realmente podríamos tener un sistema partidista que funcione en este país y realmente los ecuatorianos que nos eduquemos en política, en civismo, y podríamos tener el Ecuador que merecemos. Le agradezco, Matías, por habernos ayudado a reflexionar en este tema tan importante esta noche. Gracias a usted por la invitación y un cordial saludo y siempre a las órdenes. Ha sido Matías Sabat, analista político, quien nos ha ayudado a reflexionar acerca de las situaciones que se dan en la Asamblea Nacional y, por supuesto, cómo mejorar, cómo podemos nosotros como ecuatorianos y el sistema en general, cómo debe cambiar para tener la política que queremos, que nos merecemos. Nos vamos a ir a una pausa, regresamos enseguida. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Yo también decía, es rapidito, solo voy al banco y vuelvo. Mentira. Terminaba haciendo fila todo el día, solo para depositar un cheque. Hasta que mi hija me dijo, ¿y por qué no vas al cajero multifunción, pues mamá? Y es una maravilla. Deposito dinero o cheques, hago retiros, consulto mis saldos y mucho más. En el mejor banco para ti, no se hace fila. Por eso, sinceramente, somos el mejor banco para ti. Banco Guayaquil. Juntos hacemos posible un mejor Ecuador. Recicla ese celular, tablet, laptop o router que ya no usas. Deposítalo en los Recibot disponibles en tu centro de atención a clientes Claro a nivel nacional.
Yo perdía medio día viajando para ir al banco, hasta que me di cuenta que en el banco del barrio hago de todo. Depósitos, retiros, pago mis servicios básicos y hasta pago mi tarjeta. Y lo mejor, sin filas eternas ni aguantando tráfico, porque el mejor banco para ti está en el corazón de tu hogar. Por eso, sinceramente, somos el mejor banco para ti. Banco Guayaquil. Juntos hacemos posible un mejor Ecuador. Recicla ese celular, tablet, laptop o router que ya no usas. Deposítalo en los Recibot disponibles en tu centro de atención a clientes Claro a nivel nacional. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. Con Luz Artieda y está con nosotros el general Patricio Carrillo, ex ministro del Interior, ex comandante general de la Policía Nacional. También con él queremos hablar acerca de las debilidades y fortalezas de una guerra silenciosa, de la del Estado contra el crimen organizado para recuperar el control de varios puntos costeros del Ecuador, desde donde sale la droga al mundo, un negocio de 30.000 millones de dólares, general. Gracias por acompañarnos unos minutos y tratar de armar este rompecabezas que realmente tenemos los ecuatorianos, y es esta lucha que el Estado ecuatoriano está enfrentando al crimen organizado por justamente esto, frenar la salida de la droga y todo lo que se vive dentro del país, las calles ensangrentadas, es justamente por este tema. A lo largo de la franja costera hay cientos de puntos de salida de droga del Ecuador al mundo. Las Fuerzas Armadas hacen realmente una labor titánica y se han frenado muchos puntos de salida, muchos intentos de salida, pero realmente se logra con éxito al 100% frenar todo lo que se envía desde el Ecuador al resto del mundo. General, buenas noches. Buenas noches, Carola. Buenas noches, Lenin. Muchas gracias por la invitación. Miren, yo creo que el Ecuador tiene que hacer un análisis mucho más geoestratégico, geoeconómico y geopolítico de la lucha contra las drogas. No creo que la alternativa de la guerra nos lleve a una solución inmediata, ni tampoco creo que encontremos una salida digna al conflicto desde el Estado en estas condiciones. El Ecuador tiene graves problemas por los países productores, por básicamente tener o estar en medio de dos países productores de droga, y además el mundo va creciendo la cantidad de consumo. Hay mucho más demanda que inclusive la oferta. Colombia en los últimos 5 años ha pasado de producir alrededor de 2.500 toneladas a 4.000 toneladas. Perú está produciendo alrededor de 1.200 toneladas de igual manera. Y la mayoría de este cargamento, de esta mercancía, circula por los espacios marítimos y llegan a los 5 continentes. El Ecuador sufre este problema no solamente de no poder controlar las rutas marítimas, sino por sobre todas las cosas también no encontrar una adecuada respuesta desde los países productores bilateralmente y controlar el ingreso en las fronteras. Entonces se vuelve muy permeable la frontera norte, la frontera sur, y se vuelve muy permeable la costa del Pacífico. Además, el Ecuador tiene una complicación adicional, que el dinero producto de este mercado de alta rentabilidad se mezcla con la economía formal, de tal manera que ya ocupa un porcentaje considerable, 30 puntos del PIB, si hablamos de 30.000 millones de dólares. Entonces, ahí el Ecuador está viviendo este conflicto. Hay ciudades cerca de los puertos en donde se han convertido realmente en imanes de ilegalidad. Ahí pasan de toda una cadena innumerable de ilicitudes en donde una gran cantidad de personas se ven involucradas, desde quienes transportan la droga bajo diferentes mecanismos, que es lo que hay que ir entendiendo. El transporte vía terrestre desde las fronteras hacia los puertos,
que van corrompiendo no solamente a determinados lugares y espacios geográficos, sino que ya han permeado instituciones de tal manera que muchas de ellas trabajan para las organizaciones criminales. En la mayoría de países existe crimen organizado, pero no en todos existe la violencia que en el Ecuador se vive. Esto es lo que hay que responderse y indicadores como los que se tienen que desagregarse. Pongo uno nada más para ejemplificar. En el Ecuador, el Ecuador es el segundo país en incautación de cocaína en nuestro territorio, después de Colombia. Pero si nosotros desagregamos ese indicador, es que la mayoría se incauta ya cuando está en el puerto de embarque o en los lugares de consumo, en los puertos de desembarco. Entonces, el trabajo de inteligencia que debe existir en las fronteras es nulitado porque no tenemos más allá de capacidades personales para ejercer control, mucha tecnología lo que se hace falta, especialmente en los puntos de frontera y en todas las carreteras. Creo que los esfuerzos económicos que tiene que hacer el Ecuador con presupuestos adecuados para fortalecer las instituciones y los controles en este mecanismo es lo que se queda debiendo. Lo que usted acaba de decir, general, es sumamente serio, ¿no? Porque estamos hablando, como dice usted, de economías a lo largo de la franja costera que se han fortalecido realmente, ¿no? Con dineros sucios, con dineros del narcotráfico, con pueblos que se han crecido, que han pues sí, que han crecido y gente humilde que realmente pues a esto le ha ayudado a mover su economía, su nivel de vida. Y esto está a la vista de todos. Esto pues es fácil recordar poblaciones de 15 años atrás y cómo están ahora, y usted dice, esta casita ahora es una casota y esto no es de la pesca artesanal, obviamente. Entonces, y usted también ha dicho algo que es muy serio, ¿no? Aquí los recursos realmente serían insuficientes, no existe, porque es que esto no lo veíamos venir. Pero también ha dicho algo que es importante, que hay de la ayuda de los países que receptan la droga, ¿no? La droga que viene de Colombia, que viene de Perú, que llega de Ecuador, en fin. Ahora estamos hablando de la base de Manta, una base que puede ser Manta, puede ser Galápagos, puede ser donde decidan ponerla, una base extranjera. Y hay gente que ya dice es que puede afectar la soberanía. ¿Cuán oportuna es volver a tener esta base extranjera en nuestro territorio para frenar, o es muy tarde? No, yo creo que sin duda los esfuerzos que nosotros podamos hacer, todos los esfuerzos que podamos hacer son absolutamente necesarios. Sin duda también es inoportuno porque ya no podemos hablar de que el Ecuador es un espacio de paz, ese ya es un sarcasmo que existe en la Constitución, no es ninguna isla de paz. No son anónimos los grupos delincuenciales, son grupos familiares que han crecido significativamente en su economía y que esos anonimatos con un trabajo adecuado de inteligencia sí se puede determinar, pero la mayoría de ciudades vive del miedo y este miedo les lleva a practicar dos códigos, el código mafioso o código Merta, en donde todo el mundo sabe quién ejerce la violencia, quién ejerce el poder criminal, pero nadie se atreve a denunciar porque sabe que corre su vida a peligro. O el código arcano, que es un silencio mucho más estratégico de convivir con este mecanismo mientras yo también pueda lucrar, porque al final es la economía la que se va moviendo. Esto, resolverlo desde lo interno, resolverlo desde este concepto falso de soberanía, que es nosotros somos libres de autodeterminarnos y evitar la cooperación internacional, creo que ya es una falacia. Eso es no entender para nada cómo funciona el crimen organizado de manera transnacional y sin duda perder estas instituciones jurídicas que son necesarias, como la extradición, como la expropiación inclusive internacional de bienes. Estos mecanismos son fundamentales. Pensar que
lo vamos a resolver únicamente con nuestras fuerzas, por más voluntad que tengan, así no se les haya mejorado y fortalecido las capacidades estratégicas, también es otra falacia. Esto se necesita, sin duda, acciones bilaterales, multilaterales, comandos combinados de Fuerzas Armadas y de Policía, de inteligencia, en el aspecto jurídico de fiscalía para la persecución penal adecuada. Hacia allá tenemos que caminar. Creo que lo de las bases militares, el referéndum, ojalá no existan los lavaperros del crimen organizado nuevamente a hacer campaña en contra y al final termine mediante una manipulación de la sociedad nuevamente queriendo que no contemos con esa capacidad. O lo otro, la extradición. Yo creo que a una de las personas que más le conviene ser extraditado es al mismo Fito, porque en otro lugar está mucho más garantizada su vida que aquí mismo. Aquí hay mucho poder político criminal que sin duda estará intentando silenciarlo. Esos códigos son los que generan esa sensación de miedo y ese temor. El Ecuador creo que está dando los pasos que corresponden, tal vez no con la agilidad necesaria, porque en la Asamblea Nacional ahí no hay debates, ahí hay simplemente armar mayorías, y si una mayoría se arma, se sacan proyectos de ley que muchas veces ya forzan, inclusive o están forzando demasiado la parte constitucional. Pero se necesita una firmeza en este tema legal para poder avanzar hacia el siguiente paso, que son las reformas. Ojalá no sigamos nosotros con este cuento únicamente de pelearnos en el sistema, de desconfiar entre unos y otros, y más bien crear un equipo altamente especializado que pueda hacer esta persecución, con jueces contra el crimen organizado, fiscales que sean parte de un equipo contra el crimen organizado, peritos sin duda que estén al servicio del Estado, porque una sociedad que ha perdido la disuasión a través de la justicia simplemente está ya allanada al crimen organizado. Y lo que pasa es estas vendetas que nunca van a terminar, estas vendetas narcocriminales que al final lo que hacen es derramar sangre en las calles. Los grupos criminales ya no le tienen miedo ni al sistema de justicia, ni a las Fuerzas Armadas, ni a la policía en la calle, le tienen miedo al rival criminal que es con el que al final compite en un espacio muy pequeño. Y el Ecuador es demasiado pequeño para la cantidad de droga que está circulando. Entonces hay más traficantes que rutas, y eso es lo que esa competencia criminal es la que deriva en las muertes. General, ¿cómo le va? Lenin Arteaga los saluda, es para mí un gusto poder charlar con usted. General, un gusto para mí, Lenin. General, que hacen falta recursos, pero bueno, se elevó el IVA, ¿no? En 2 puntos y esos son más de 1.000 millones. Cierto es que combatir a estas megaestructuras pues cuesta mucho más, pero ahí hay un buen comienzo, ahí hay un buen fondo y sin embargo no se observan todavía los resultados que la gente quisiera. ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que esa pregunta hay que formularla sin duda al gobierno, ¿no? ¿Cuál es el presupuesto que se invierte realmente en los temas de seguridad? Si bien el discurso y el relato fue que el 3% del IVA adicional iba a servir para la lucha contra la violencia que estamos experimentando como sociedad ecuatoriana, habría que preguntar si eso se ha destinado y hacia dónde van. Y con sinceridad decirlo, porque tampoco es que podemos mentirle a la sociedad ecuatoriana. Yo creo que tienen una ansiedad por resultados y eso les lleva a muchas equivocaciones en el relato y en la comunicación asertiva que deben tener. Hay que trazar un plan con indicadores claros y decirle al Ecuador, en el mediano plazo vamos a lograr esto, porque pretender el sueño ese de reducirla, de cambiar la tendencia nada más y reducir en un porcentaje elevado la violencia es una misión no imposible, pero muy difícil de lograrla, y mucho menos si no se dice con claridad hacia dónde van a invertirse los recursos. Pero otra cosa diferente es tomar un indicador. Yo pongo de ejemplo los que tenemos la tasa más alta de detenciones, tenemos la tasa más alta de impunidad. 9 de cada 10 homicidios con arma de fuego quedan en impunidad. Tenemos la tasa más alta de incautaciones en puertos, pero no en el trasiego que debe hacerse durante
toda la ruta para ir identificando muchos personajes. Tenemos una alta tasa de detenciones en flagrancia, pero que no pueden pasar ni siquiera la prisión preventiva porque no se logran sostener con indicios y peor con evidencias. Y lo más grave, hacemos detenciones y ahí muere, cuando a partir de una detención a un traficante pequeño en la calle pueden nacer muchas investigaciones. Hoy mismo, con el caso de la extradición de Fito, yo creería que es una gran oportunidad para encontrar muchísima más información, más allá del cómo haya sucedido la recaptura. Lo importante es de aquí en adelante qué información estratégica podemos tomar para desarticular a aquellos funcionarios que sin duda desde el Estado trabajan en las diferentes instituciones a favor del crimen organizado. Esto es lo que hay que desmantelar, porque si no reducimos la impunidad, no se va a reducir la violencia, y para eso debe ser una lucha frontal contra la corrupción y un mecanismo de ética que hay que implementarlo con urgencia en todas las instituciones. A eso iba, a lo último que usted ha señalado, general, porque claro, se incauta en puertos, ¿y cómo llega la droga hasta los puertos? Si viene de Colombia, o sea, se cruzan el país entero para llegar hasta los puertos de Guayaquil, por ejemplo, o peor, o de Puerto Bolívar. Y decir que, es que hay ciertas agencias de tránsito, cuando esas agencias de tránsito controlan las vías urbanas y no las carreteras, y además el control de fronteras está en manos de Fuerzas Armadas. Entonces, esa mirada hacia adentro como que está haciendo falta, ¿no? Bien que el ministro diga, hey, fiscales, jueces, vamos a revisarlos, vamos a revisar sus cuentas, vamos a investigarlos, perfecto, el que nada debe, nada teme. Pero también hay que ver hacia adentro, ¿no? Con un poco de sentido autocrítico y dejar de lado el espíritu de cuerpo, general. Y sin duda, yo creo que todas las instituciones han sido permeadas y todas las instituciones necesitan esfuerzos de depuración, pero de una depuración sincera y amparados en la ley. Esto no puede ser un tema de política del gobierno. Esto tiene que debatirse en la Asamblea Nacional, y yo creería que estas instituciones a las que le quitaron las capacidades especiales, porque no de gana en el mundo entero las policías tienen leyes especiales para su funcionamiento eficaz, idóneo, conforme a la misión constitucional delicada que tienen de cuidar y protegernos a todos. Pero si les quitamos la posibilidad de tener una ley de disciplina y les ponemos en un reglamento de disciplina como a cualquier otro funcionario público, el tema es complejo, y después nos pasamos quejando de que se les separa y a los 15 días ellos están de vuelta y exigiendo mucho más derechos. Entonces, este es un tema más complejo del que se cree. Se necesita realmente un liderazgo potente y fuerte, con comprensión, con conocimiento, con evidencia, para poder plantear debates, y no solamente estos relatos y estas narrativas de que nosotros ya lo hicimos en unas condiciones absolutamente distintas, pero también la autocrítica de decir, cuando le quitaron a la policía los dos servicios especiales, porque la información estratégica que se obtiene de ahí puede ayudar por patrón de comportamiento a identificar ilegalidades como migración y tránsito, ahí sí no decimos nada. Y tienes razón cuando dice las agencias chiquitas de tránsito, pero es la CTE y es también la administración de cómo se emiten los permisos, cómo se emiten, porque aquí no solamente hay conductores especializados en trasladar droga, sino también hay navegantes especializados para llevar y permear en el trayecto los buques, y también hay conexiones internacionales en los puertos de desembarco para saber cómo es que en los otros puertos que tienen más tecnología ya han descargado previamente toda la droga que llevaban. Entonces, las navieras juegan un rol también. Aquí yo creo que el sistema de inteligencia tiene que ser mucho más técnico y mucho más tecnológico para poder hacer una mejor trazabilidad. Creo que con lo que se tiene se puede partir, con mucha información se tiene y podrían hacer muchísimas investigaciones, que es lo que empezaría a disuadir. Ojalá toda ley también tiene algunos mecanismos de disuasión, porque ese es uno de los objetivos, no solamente cambiar la realidad y cambiar la conducta de la gente, sino también disuadir a la gente para evitar que cometa las infracciones que ha cometido con total arrogancia, porque ahora matar a mediodía y en medio de una ciudad llena de cámaras es una arrogancia. Saber que no le van a perseguir porque tienen absolutamente confianza en el sistema de justicia que ellos controlan. Entonces ahí estamos, creo, con una debilidad potente, que es lo que verdaderamente hay que enfrentar. Más allá de perseguir personas, hay que revisar los procesos. Más allá de exponer el rostro de las personas que se han equivocado,
es exponer los procesos y fortalecerlos para evitar justamente que las debilidades humanas corrompan el sistema. Y yo le quiero agradecer al general Patricio Carrillo, ex ministro del Interior, ex comandante general de la policía, quien nos ha acompañado la noche de hoy aquí en De Frente con los Artieda. Un abrazo, ministro, ex ministro. A uno le queda la costumbre, general, pero en todo caso le envío muchos saludos y es para nosotros siempre un placer poder contar con una voz de su experiencia. Muchas gracias, Lenin, a ustedes. Y ojalá que el Ecuador pueda encontrar el rumbo adecuado. Buenas noches. Que así sea. Mil gracias. Ha sido el general Patricio Carrillo, ex ministro del Interior, quien nos ha acompañado la noche de hoy, Carola. Sí, bueno, antes de irnos a la pausa, nos vamos con un mensaje, por supuesto, y este mensaje es súper, pero súper chévere, porque no hay que perderse el tour Las Mujeres Ya No Lloran de Shakira, la preventa exclusiva con Banco Guayaquil y Paygo. Está del 10 al 13 de julio. Compra ya con tu tarjeta y asegura tu lugar en el concierto más esperado del año, Lenin. Yo conozco un montón de gente que esta noche no va a dormir. Van a estar en vela esperando a que el reloj marque las 12 en punto para inmediatamente meterse y asegurarse su entrada a este que va a ser el evento, el concierto del año, Shakira en el tour Las Mujeres Ya No Lloran. Y claro, quienes se van a desvelar el día de hoy van a estar listos con sus tarjetas de débito y de crédito del Banco de Guayaquil o de Paygo, porque saben que es el camino que les va a abrir, es el camino que les va a permitir llegar a encontrarse con la artista colombiana que ha sido un éxito durante esta gira mundial, que en buena hora aterriza en la capital de la República con el auspicio del Banco de Guayaquil. Así es que ya lo saben, están advertidos, después no van a decir no encontré la entrada, tengan su tarjeta a mano y asegúrense su lugar en este mega concierto. Preventa exclusiva gracias a Banco Guayaquil. Nos vamos a una pausa. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Juntos hacemos posible un mejor Ecuador. Recicla ese celular, tablet, laptop o router que ya no usas. Deposítalo en los Recibot disponibles en tu centro de atención a clientes Claro a nivel nacional. ¿Por qué aún vas al banco a hacer fila? Yo antes iba al banco para todo, pero ahora uso la app de Banco Guayaquil que me funciona 24/7. Puedo pagar servicios, transferir a cualquier hora, ver mis movimientos, depositar cheques y hasta bloquear la tarjeta si la pierdo. Pago lo que sea, cuando sea. En el mejor banco para ti, no se hace fila. Por eso, sinceramente, somos el mejor banco para ti. Banco Guayaquil. Juntos hacemos posible un mejor Ecuador. Recicla ese celular, tablet, laptop o router que ya no usas. Deposítalo en los Recibot disponibles en tu centro de atención a clientes Claro a nivel nacional. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. Aquí en De Frente con los Artieda ya está con nosotros Cristina Vinuesa, gerente de la Universidad Técnica Particular de Loja, para hablar de la vinculación de las universidades con el desarrollo local. Y antes de entrar conversábamos un poquito con Cristina y decíamos la importancia que tienen la academia con el sector empresarial, lo importante que es esta vinculación, este diálogo, esta interacción para otorgarle a las sociedades lo que realmente se necesita, las profesiones que realmente deben empezar a empujarse para que pues tener las profesiones que realmente son las que empujan en este momento, las que no hay y las que se necesitan para empujar la producción, lo que se requiere, porque no es la idea coartar el ímpetu, el talento del joven, pero como que yo sí creo que el joven da para algunas actividades, ¿no? Puede ser abogado, puede ser periodista, puede ser psicólogo, pero también podría ser tal cosa que tal vez no se le ocurrió, y si justamente eso que no se le ocurrió es lo que no hay en el mercado. ¿Cómo ve la academia
esta búsqueda de nuevas profesiones de parte del sector empresarial y cómo están uniéndose para otorgar y cubrir estas necesidades. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación desde parte de la Universidad Técnica Particular de Loja. Para nosotros es un gusto poder compartir hoy con ustedes. Y bueno, una responsabilidad muy grande que tenemos como universidad. A mí me encanta también destacar que es una universidad con más de 54 años en el mercado, 49 años en temas de modalidad en línea. Y para nosotros, y somos en las 24 provincias del país, ¿no? Sí. Entonces, la vinculación con la sociedad para nosotros es un eje primordial. El desarrollo realmente, no solo del ser humano como profesional, sino realmente cómo puede ser aplicable al desarrollo del país, que es lo más importante, porque podemos tener muchos profesionales, pero si no pueden realmente desenvolverse en el ámbito profesional donde realmente puedan aportar a lo que todos buscamos, un desarrollo económico, un crecimiento como país, un crecimiento familiar, donde realmente uno pueda aportar y pueda destacar sus habilidades, podemos tener éxito en muchas áreas de la vida. Entonces, como universidad tenemos proyectos de vinculación, como no trabajamos solos, trabajamos con la empresa privada, trabajamos con fundaciones, trabajamos con instituciones públicas. También hemos pensado mucho en proyectos locales que puedan impulsar el desarrollo local, porque a veces también es no solo pensarlo en grandes, sino también en micro, ¿no? Uh-huh. Entonces esa es más allá de las estrategias, es un compromiso que tenemos como universidad con el desarrollo de la sociedad. Y en ese sentido, ¿hacia dónde ustedes ven que avanzan las comunidades? Por ejemplo, en el caso del desarrollo, que usted dice, el desarrollo local, ¿qué es lo que se requiere? Siempre tiene que haber conversatorio, estos espacios. Justo hoy vamos a tener un espacio, tuvimos un espacio hoy con la empresa privada, con nuestros aliados estratégicos, porque estos espacios son necesarios, como la academia converge con el desarrollo productivo y empresarial. Todo esto nace a través de conversaciones, a través de cuáles son las necesidades del mercado. Uno puede crear realmente profesionales necesarios para el mercado a través de un diálogo. Entonces, y también dónde se está desarrollando. Yo te contaba un poco del caso de que yo estoy manejando actualmente la universidad, como estamos en las 24 provincias del país. Yo manejo Guayas, Santa Elena, Los Ríos y las Islas Galápagos. Y sabemos que nuestra zona es una zona productiva, es una zona agrícola, es una zona logística. Y hay que también poner sobre la mesa a nuestros futuros profesionales dónde están las oportunidades de mercado, dónde están las oportunidades laborales, cuáles son también las necesidades que hoy en día tiene el mercado. Y eso es bueno porque cuando tú te quieres estudiar algo, no es que le estás oprimiendo, le dices, no estudies esta carrera, porque nosotros tenemos 6 facultades, 23 carreras, algunos posgrados, hoy tenemos 6 tecnologías, y hay una virtud de carreras a promocionar, pero también tienes que ver dónde realmente puedes incursionar cuando busques un trabajo, dónde realmente lo puedes aplicar. Para no quedarte con el cartón bajo el brazo sin trabajo. Correcto, porque creo siempre donde hay oferta hay demanda. Así es. Y uno también cuando uno estudia, yo creo que cuando hay que pensar mucho más allá de lo que me gustaría hacer, es dónde lo puedo aplicar, dónde me puedo desarrollar, dónde puedo crecer. Al final, hoy en día ya vemos profesionales que no solo tienen una carrera, y hay algunos que tienen 2 carreras, 2 maestrías, incluso ya están empezando unas tecnologías nuevas. Entonces siempre va a haber tiempo para aprender, ¿eh? Creo que lo que se necesita, yo siempre digo, es dejarte el miedo, decir, quedarte en el status quo de ya tengo una carrera, ya no necesitas más, porque el mundo te demanda. Hoy en día estamos globalizados, hoy en día puedes estudiar aquí y trabajar afuera, ya lo hemos visto, ya está pasando. Uh-huh. Entonces eso es muy importante siempre, de que puedas realmente vincular lo que quieras estudiar en el ámbito que te quieras desarrollar. Y decías algo de que en Galápagos estás viendo que teniendo mucha presencia en Galápagos, en la zona de la costa, la gente que está prefiriendo estudiar. También es una responsabilidad de nosotros como academia, ¿no? Decir, mira, podemos tener todas las carreras, nosotros vamos con nuestra oferta 360, pero también como a generar estos espacios de vinculación con la sociedad. Normalmente trabajamos mucho con nuestros aliados, con las alcaldías, con las empresas, con las instituciones educativas, para que los jóvenes vayan conociendo un poco de todo lo que hay, ¿no? Entonces tú generas estos espacios de, aquí vamos a hablar de agricultura, aquí vamos a hablar de educación, también dependiendo del ámbito vamos desarrollando charlas magistrales, charlas académicas o eventos específicos para que la sociedad se pueda un poco informar de lo que hoy está pasando en el mundo académico y dónde pueden vincularse de una mejor manera a través del mundo profesional. Y si optan por carreras nuevas.
sí optan por carreras nuevas. Como te comentaba, a mí me da gusto desde que comenzamos a impulsar mucho más la agricultura y la logística, y el tema de transformación digital, que ya no es un hoy, ya estamos con algunos añitos atrás con este tema, y el tema de inteligencia artificial. Entonces también tienes que comenzar a impulsar las carreras que hoy en día el mercado necesita. Y eso también es una responsabilidad de nosotros, generar y crear estos profesionales que puedan estar en los mercados. Cristina, yo quisiera que me cuente un poco cómo funciona esto. Ustedes identifican una necesidad. En el diálogo que tienen con el sector privado se identifica una necesidad de profesionales. Entonces, ¿cuál es la primera decisión que se toma? ¿Se incorporan materias afines a esa necesidad o inmediatamente dicen, ¿sabes qué? Se está requiriendo esto, creemos una nueva carrera? Son las dos cosas. Mira, la universidad hoy en día tiene una oferta 360, es la forma más correcta de trabajar entre la academia y la empresa privada, ¿no? Si las empresas necesitan cursos específicos para el desarrollo de los profesionales que actualmente tienen, obviamente la academia aporta generando estos cursos para que el desenvolvimiento académico profesional dentro de las empresas se puede dar. Pero también hay estos diálogos de las nuevas carreras y la nueva oferta que puede existir, y que como universidad siempre innovando, siempre adaptándonos a los nuevos cambios. Es una universidad que te puedo decir que apuesta mucho a la docencia, apuesta mucho a la investigación y al desarrollo, y ahí generas lo que se necesita y se van formando estas nuevas carreras. ¿Y la institucionalidad qué tan flexible es? ¿Qué tan dinámica es cuando ustedes inician un proceso, la gestión, pues para crear una nueva carrera? ¿Cuánto tiempo tarda eso? Esa pregunta puntual acorde al tiempo de desarrollo te lo voy a dejar en pausa, porque esto ya lo veo un poco más la parte académica, la docencia, en las materias que se aplica, en las necesidades del mercado. ¿Y la gestión burocrática como tal? Sabes que yo he visto que la universidad, cada ciclo, que nosotros tenemos 2 ciclos, ¿no? Tenemos el periodo que es de noviembre a febrero para las clases de abril, y actualmente estamos en otro ciclo académico que ya lo empezamos para las clases de octubre a febrero, y tenemos carreras nuevas. O sea, yo creo que la flexibilidad... Sí, la universidad está bien, pero eso no es que ustedes dicen mañana, quiero formar astronautas y entonces creo la carrera de astronautas. Eso tiene que ir ante el Consejo de Educación Superior. Correcto. Y seguir un trámite. A eso me refería, Cristina. ¿Cuánto tiempo toma ese trámite? Entonces ustedes dicen, señores, autoridades, queremos una nueva carrera, no sé, de técnicos en alambres, de no sé qué cosa. Y entonces ingresan sus papeles, sus requerimientos, y ese proceso de validación o de autorización de la carrera, ¿cuánto tiempo puede tardar? Ahí sí te voy a deber esa respuesta, porque como te decía más, eso es un tema mucho más ya del docente académico. Tenemos diferentes facultades, tenemos diferentes decanos de facultades. Nosotros lo que hacemos es vincular las necesidades con la academia. No es inmediato. No es inmediato porque se requiere su estudio, se requiere la planificación, se requiere la estructura de cómo la vas a vincular, se requieren los permisos necesarios, incluso hasta la comunicación de insertarla. Claro, ¿no? Porque una vez que la tienes, promocionarla. Entonces tiene su proceso como todo en la vida. En cuanto a los tiempos, yo puedo decirte que sí he visto que la universidad nos ha dicho, voy a sacar esta carrera, estamos desarrollando esto, y la sacan al siguiente ciclo. O sea, puede haber un periodo corto como un periodo que ya lo han venido trabajando con anterioridad. No más de un año en todo caso. Depende. No podría decirte que no hay exactitud de los tiempos, pero te puedo decir que la universidad sí nos ha venido diciendo que vienen trabajando y sacan las carreras cuando son posibles. Y siendo la UTPL una universidad que trabaja el online con mucha potencia, fueron pioneros en esta modalidad, estos diálogos también los tienen, no sé, con otras ciudades, me refiero extranjeras, con otros países, en donde, al igual que acá, pueden tener ciertos requerimientos o sectores productivos y dicen, ¿sabes qué? Educación a distancia, ustedes, Universidad Técnica Particular de Loja, échenme una mano con esto porque necesito formar a profesionales que viven en Salta y quiero formarlos en ganadería hiperorgánica, y entonces, no sé, ¿también hay eso o no? Bueno, la universidad sí es una universidad que es pionera en modalidad en línea. Tenemos más de 40.000 estudiantes en modalidad en línea. Estamos en las 24 provincias y tenemos 90 centros a nivel nacional. Pero lo interesante es que también tenemos 3 centros internacionales, en Nueva York, Madrid y Roma.
y más de 200 convenios entre empresas nacionales e internacionales e instituciones internacionales también. Entonces la universidad es súper abierta al trabajo colaborativo. Creo que una de las cosas que a mí más me gusta siempre que hablamos de articular, de colaborar, lo ve siempre como un equipo en miras de que ambas puedan ganar, ¿no? Entonces la universidad no podría decirte si yo tuve un curso, trabajamos muchísimo con la empresa privada, trabajamos mucho con vinculación con la sociedad, trabajamos mucho en la inserción de nuestros estudiantes al área profesional, pero tiene totalmente la apertura. Incluso te puedo decir que somos unas universidades donde nuestros docentes tienen mayor cantidad de PhD, y es porque hay este vínculo de trabajo con academias internacionales, con otras academias de otros países, en la educación y en la inserción de proyectos. ¿Y cuáles son los retos, los proyectos que tienen ustedes ahora en carpeta y dicen, ok, 2025 es el año en el que UTPL va a hacer qué cosa? Bueno, nosotros como siempre, como universidad, seguir desarrollando profesionales para que puedan eso es genérico, Cristina. Yo quiero algo específico. Dígame, queremos, no sé, un nuevo campus, queremos, no sé, si tenemos 100.000 estudiantes, queremos tener 150.000. O sea, dígame algo concreto. Pero es que justamente hoy día que se reunieron con los empresarios, seguramente salieron nuevas oportunidades que ellos quisieran tener profesionales en tales y cuales cosas que podrían desarrollar. Bueno, como universidad siempre estamos innovando y desarrollándonos. Hoy en día en Loja, estamos situados en la ciudad de Loja, nuestra sede principal, está creando el centro de convenciones más grande del país. Ejemplo. No se ha inaugurado todavía, pero bueno, es una universidad gigante. Sí, conozco las instalaciones, es inmensa, tiene de todo y es estéticamente muy bonita además. Y le siguen innovando en ella y están haciendo el centro de convenciones más grande del país para que pueda ser un hub logístico para centro de convenciones. También hicieron de Loja la ciudad de universidades, se unieron las 3 universidades. Loja es una ciudad muy linda, es una ciudad más económica que las capitales y la ciudad como Guayaquil, es segura, a mí me encanta decir, y a veces poder caminar ahora ahí con el celular a cualquier hora del día es realmente... algo muy lindo que ya hace tiempo acá por lo menos nos vivimos, es un lujo, la verdad que terminamos diciendo si es un lujo. Entonces, como universidad siempre están innovando, no solo en infraestructura, sino también en lo que podemos aportar como sociedad. Siempre el fuerte va a ser generar estas carreras que puedan ser realmente aporte a la empresa privada. No trabajamos solos, trabajamos siempre de una manera articulada y seguir innovando, y no solo en temas de infraestructura, sino en carreras, sino también en temas educativos, ¿no? Y también dialogan con el sector público, o sea, con municipios, con prefecturas. Yo para mí personalmente digo que los mejores aliados que yo tengo es el sector público, porque la universidad también tiene algo importante que a mí me encanta también destacarlo, y lo digo aquí, es que tiene un programa de becas donde puedes obtener hasta el 70% de beca. ¿Cómo y es eso? nuestro mejor aliado... Eso a la audiencia le interesa muchísimo, a ver, ¿cómo funciona? ¿Cómo se accede a ello? Tenemos muchas formas de acceder, ¿no? Por ejemplo, hoy estamos con el 20% de descuento, pero si vas y nos visitas, te podemos decir, ok, eres parte de este convenio o trabajamos con tu empresa y hacemos el convenio, y puedes llegar hasta un 30% de descuento a la carrera, obviamente en el ciclo, de lo que quieras estudiar. Pero también sabemos y reconocemos que hay muchas personas que quieren estudiar y que a veces no tienen todas las posibilidades, así como también muchos alumnos que no logran entrar a las universidades públicas. Entonces la universidad tiene un programa de becas a nivel económico, que puedes tener entre el 20 al 70%, va a depender de todos los sustentos que te vamos a pedir para poder aplicar la beca. Tenemos becas para abanderados, becas para escoltas. Este ciclo que pasó, yo me llené de emoción al decir que pudimos entregarle a casi 1,000 estudiantes este reconocimiento, y creo que como universidad también que te reconozcan este esfuerzo que haces como abanderado o escolta, porque al final son 6 años de estudio. Yo fui abanderada, entonces siempre digo 6 años de estudio, que las universidades te lleguen las cartas, siguen los reconocimientos, es bonito, y que cualquier aporte económico que le puedas dar a tu familia es realmente beneficioso. En otros países se pelean por tener a los abanderados, ¿no? Y te dan becas para que vayas a estudiar con ellos. Carola fue abanderada. Sí, correcto. Del Colegio de Periodistas. Correcto, o sea, hay que... No fui abanderada porque me cambié de colegio, pero tenía muy buenas notas. Imagínate, te hubiéramos dado, tenemos también un programa de becas al mejor bachiller, porque tal vez es eso, que te cambias de colegio, pero igual eres muy bueno en tus notas, y hay también una beca
de mejor bachiller, tenemos becas de discapacidad, nosotros tenemos alumnos con discapacidad, tenemos becas algunas becas de deportistas. También me encanta decir que tenemos a deportistas que se acaban de graduar y que cuando los invitamos a dar su panel o sus historias te cuentan que estuvieron en Japón compitiendo y a la vez estaban graduando abogados. Entonces, creo que más allá, te digo, del desarrollo, es una universidad que trata de ver todos los ámbitos, desde uno siempre poniendo el ser humano como el desarrollo profesional que pueda ser un pilar fundamental para el desarrollo económico del país. Esa va a ser siempre la mirada número uno. Y eso sin duda es importantísimo, una universidad que esté enfocada, que sepa que lo importante es formar profesionales que tengan una real posibilidad de conseguir un empleo cuando terminen sus estudios y que no se queden simplemente con un título que sea un adorno más en la casa, sino es que formarse, prepararse para ejercer, para contribuir a lo que decías inicialmente, Cristina, a la producción y al desarrollo del país. Gracias a Cristina Vinuesa, la gerente de la Universidad Técnica Particular de Loja, por habernos acompañado unos minutos aquí en De Frente con Luz Artieda. Nos estaremos viendo el día de mañana. Los esperamos 19 horas por la señal de I-99. Hemos presentado De Frente con Luz Artieda, con el auspicio de... Juntos hacemos posible un mejor Ecuador. Recicla ese celular, tablet, laptop o router que ya no usas. Deposítalo en los Recibot disponibles en tu centro de atención a clientes Claro a nivel nacional. Yo perdía medio día viajando para ir al banco, hasta que me di cuenta que en el Banco del Barrio hago de todo. Depósitos, retiros, pago mis servicios básicos y hasta pago mi tarjeta. Y lo mejor, sin filas eternas ni aguantando tráfico, porque el mejor banco para ti está en el corazón de tu hogar. Por eso, sinceramente, somos el mejor banco para ti. Banco Guayaquil. Juntos hacemos posible un mejor Ecuador. Recicla ese celular, tablet, laptop o router que ya no usas. Deposítalo en los Recibot disponibles en tu centro de atención a clientes Claro a nivel nacional. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario.